Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Quilpué, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a ver el último método que ha sido revelado para estar instalando directamente desde tu dispositivo y sin computador iOS 15.0.2 y iOS 14.8. El requisito es que tu equipo se tiene que encontrar en alguna de las versiones de iOS que estás viendo ahora en pantalla y vas a poder estar instalando iOS 15.0.2 hasta el domingo 23 de enero del 2022 y iOS 14.8 hasta el lunes 24 de enero del 2022. Si instalas esta versión en particular, vas a poder estar disfrutando del imparable jailbreak de Uncover. Ahora, debes recordar que esta última versión de Uncover solamente es compatible al día en el cual se está grabando este video con los iPhone que tienen un procesador A12 y A13, que son los que estás viendo en pantalla. Si luego llega a aparecer una actualización de Uncover que da soporte a otros dispositivos, te lo voy a estar diciendo en la descripción de este video. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, comencemos. Lo primero que tienes que realizar en tu dispositivo es el jailbreak. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar tutoriales en la descripción dependiendo de tu dispositivo y tu versión actual de iOS. Lo siguiente es que estés ingresando al gestor de paquetes que tú tengas por preferencia, que puede ser Cydia, Silio, Zebra o Installer. En este caso lo haremos con Cydia. Luego vamos a venir acá a la sección de las fuentes, vamos a presionar en la parte superior editar, luego en añadir y vamos a estar escribiendo algunas direcciones de algunos repos donde vamos a estar instalando algunos tweaks. Este es el primero, así que míralo muy bien, presionamos allí en añadir fuente. Obviamente todos los enlaces van a estar allí en la descripción. Esperamos a que termine de verificar la URL y a continuación va a empezar a añadir todos los paquetes que se encuentren en esta repo en nuestro dispositivo. Una vez que finalice, se va a estar habilitando el botón de volver a Cydia, así que lo vamos a estar presionando y a continuación vamos a añadir el último repositorio. Para aquello presionamos otra vez en editar, luego allí en añadir y luego borramos toda esta sección y le damos ahora acá en pegar y le damos ahora en añadir fuente. Esperamos a que termine de verificar la URL y al igual que recién va a empezar a añadir todos los paquetes que se encuentran en esta repo en nuestro dispositivo. Una vez que finalice, se va a estar habilitando en la parte inferior el botón de volver a Cydia, lo vamos a estar presionando y a continuación vamos a instalar tres tweaks. Para aquello vamos a la parte inferior derecha donde dicen buscar y vamos a estar buscando el primero que es gratuito y que se encuentra en la repo de Big Boss. Esta repo ya viene instalada por defecto en tu dispositivo y esta es el tweak Filsa File Manager, así que le damos arriba en instalar, pero no vamos a presionar en confirmar, sino que seguir poniendo en cola. A continuación vamos a volver acá a nuestro buscador y vamos a buscar el tweak que nos va a habilitar todo lo que significa el instalar una nueva versión de iOS desde nuestro dispositivo por si tenemos algún tipo de bloqueo. Así que tocamos arriba en instalar y nuevamente presionamos ahora acá en seguir poniendo el cola. Y el último tweak que vamos a estar buscando es el que nos va a habilitar el modo supervisado en nuestro equipo para poder realizar esta instalación. Así que le damos arriba en modificar, presionamos ahora en instalar y listo. Ahora podemos presionar allí en confirmar y a continuación va a empezar a realizar la descarga e instalación de cada uno de estos paquetes. Así que esperamos a que finalice y una vez que lo haga, se va a estar habilitando en la parte inferior el siguiente botón que dice reiniciar dispositivo. Significa que se va a apagar y a encender automáticamente. Así que una vez que lo hayamos presionado, vamos a esperar a que el equipo ahora regrese. Luego vamos a colocar la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo y obviamente como se apagó y se encendió, el jailbreak ha quedado ahora desactivado. Así que vamos a estar ingresando al siguiente enlace que también va a estar en la descripción. En esta página web aparecen las mismas instrucciones que tú estás viendo acá. Así que tenemos que estar bajando y tenemos que estar eligiendo cuál es la versión de iOS que queremos instalar. Tenemos dos opciones, 14.8 o 15.02. En este caso va a ser 14.8, así que una vez que lo hayamos presionado nos va a decir que queremos estar descargando un perfil. Le damos ahora acá en permitir y nos dice que se ha descargado. Le damos acá en cerrar. ¿Y cómo es que lo vamos a estar activando? Bueno, vamos a regresar nuevamente acá al icono de las configuraciones y una vez que hayamos ingresado, ahí te dice perfil descargado. Desde allí tú puedes entrar y también puedes bajar hasta donde dice general y estar bajando luego donde dice acá en perfil y allí también lo vas a tener. Así que una vez que hayamos entrado, presionamos arriba en la esquina superior derecha en instalar. Nos va a pedir ahora la clave con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo y luego nos va a decir nuevamente si lo quiero instalar. Tocamos arriba en instalar y lo presionamos nuevamente y ahora está todo listo allí.
Lo que vamos a hacer a continuación es estar regresando nuevamente a la página web que estábamos viendo recién y debemos estar instalando este segundo perfil para que nos aparezca la actualización de la versión de iOS que nosotros queremos instalar. Le damos ahora acá en permitir, se ha descargado el perfil, bueno, y la historia se repite. Tenemos que regresar otra vez al icono de las configuraciones y una vez dentro, bueno, acá nos va a aparecer perfil descargado, le damos acá en instalar, colocamos nuevamente la clave con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo, presionamos arriba otra vez en instalar, le damos acá en instalar y nos dice ahora que el equipo tiene que ser reiniciado. Recuerda que ahora tu jailbreak va a quedar desactivado, así que lo tocamos y esperamos a que regrese del reinicio. Una vez que lo haya hecho, colocamos la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro equipo y ahora le vamos a hacer el jailbreak. Una vez hecho, vamos a regresar nuevamente acá a Safari donde aparece todo el tutorial y tenemos que estar bajando hasta donde aparece el siguiente código que tienes que estar copiando. Una vez que lo hayamos encontrado, lo vamos a dar allí en seleccionar y tocamos en copiar. Y nos tenemos que estar dirigiendo a la misma ruta que aparece acá en pantalla. ¿Y cómo hacemos todo esto? Bueno, vamos a estar utilizando Filsa, que fue el que instalamos al inicio, así que vamos a estar abriendo ahora esta aplicación. Una vez que hayamos ingresado, vamos a tocar en la parte inferior donde aparece la estrella y luego donde dice en root, en la raíz. Luego tenemos que estar bajando y buscar la carpeta Library y en su interior tenemos que estar buscando la carpeta que lleva por nombre Managed Preferences. Una vez adentro va a haber una sola carpeta que es Mobile y de todos estos archivos el que necesitamos es este que termina en Asset, el cuarto que ves ahí en pantalla, lo vas a estar tocando y ahí donde dice en root lo vas a tocar para que se desplieguen todas estas opciones y en la primera que dice Mobile Asset Audience tenemos que tocar ahora en la letra I y este valor que aparece acá en pantalla es el que tiene que estar ahora eliminando y tenemos que estar pegando obviamente el que copiamos desde la página web. Ahora tocamos allí en el botón de atrás, le damos ahora arriba en guardar, luego presionamos acá en OK y lo que tenemos que realizar a continuación es apagar y encender nuestro dispositivo. Una vez que hayamos regresado, obviamente el jailbreak va a estar allí desactivado, así que no te preocupes, no hay que hacerlo ahora. Simplemente tenemos que estar regresando ahora al icono de las configuraciones y una vez que hayamos ingresado, vamos a estar bajando hasta donde dice en general y luego tenemos que entrar a actualización de software y aquí vamos a esperar y ¡pam! Ahí lo vas a tener. iOS 14.8 listo para ser descargado e instalado. Ahora, antes de presionar en descargar e instalar, debes estar eliminando el jailbreak de tu dispositivo. Si no sabes cómo estarlo realizando, te voy a estar dejando este tutorial en la descripción para que veas cómo estar quitando ya sea el jailbreak de Checkra1n, de Taurin o el de Uncover. Ahora, una vez que lo hayas realizado y no haya quedado ningún rastro del jailbreak en tu equipo, nuevamente tenemos que estar ingresando al icono de las configuraciones y una vez que hayamos ingresado, vamos a estar bajando hasta donde aparece allí en general y ahora en actualización de software y ahora sí, podemos estar presionando con toda libertad el descargar e instalar, así que vamos a presionar en este botón, colocamos nuevamente la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro equipo y ahora simplemente debemos esperar. Recuerda que este proceso va a depender netamente de tu velocidad a internet y del dispositivo que estés ocupando, así que ahora simplemente aguardamos. Luego nos va a decir que la actualización se está preparando y luego cuando aparezca el botón de instalar ahora lo vamos a estar presionando, va a decir que está verificando la actualización. Luego el teléfono se va a apagar y nos va a aparecer el logo de Apple con esta barra de progreso y debemos simplemente esperar a que termine de cargar. Una vez que lo haga, luego nos vamos a encontrar en nuestra pantalla de bloqueo, vamos a ingresar el código con el cual desbloqueamos nuestro dispositivo y vamos a confirmar en qué versión nos encontramos de iOS yendo acá al icono de las configuraciones y una vez que hayamos ingresado bajamos hasta donde dice en general, arriba en información y podemos ver acá en versión de software que efectivamente hemos actualizado a esta versión de iOS. Lo que debes asegurarte a continuación es yendo atrás en general y bajando en actualización de software y esperar a ver qué versión te va a estar apareciendo que se encuentra en la actualización más reciente que permite el administrador. Eso quiere decir con el perfil que estamos utilizando. También tienes que estar revisando arriba donde dice actualización automática que estas dos opciones que aparecen acá visibles tienen que estar allí apagadas. También vamos a retroceder, retrocedemos otra vez y donde dice en espacio en iPhone tenemos que esperar a que termine de cargar y asegúrate que no se haya descargado ninguna versión de iOS. Si ha ocurrido tienes que estar ingresando, por ejemplo, hagamos cuenta que es la de Facebook y te va a aparecer esas mismas letras rojas para estar eliminando allí la actualización. Lo siguiente que queda por hacer es bajar hasta donde aparece acá abajo donde dice en perfiles y lo que dice acá OTA delay de 90 días, tienes que estar ahora eliminando este perfil. Así que colocamos ahora el código con el cual desbloqueamos nuestro dispositivo, le damos otra vez allí en eliminar y ya lo habremos quitado.
Este que aparece acá arriba instalado, te recomiendo que lo dejes en tu equipo porque va a evitar a que se esté actualizando ahora alguna versión más reciente de iOS y puedas estar conservando la que tú quieres para tener el jailbreak en tu dispositivo. Ahora, ¿cómo puedo estar eliminando este mensaje que aparece en la parte superior de que el equipo está supervisado y administrado? Lo que hay que hacer a continuación es el jailbreak en tu equipo. Recuerda que para hacerlo los tutoriales van a estar ahí en la descripción, así que cuando ya lo hayas conseguido, vamos a estar ingresando a Cydia o al gestor de paquetes que tú estés utilizando y en la sección de fuentes tienes que asegurarte que esté añadida la de Ichitazo, que es la que estás viendo allí en pantalla. Si es que ya la tienes, bueno, vamos a venir abajo en la parte inferior donde dice en buscar y vamos a estar escribiendo el nombre del tweak que nos permite estar supervisando el equipo. Le damos ahora en modificar, presionamos acá en instalar y tocamos ahora en confirmar. Cuando termine de instalarlo, vamos a tocar ahora en el botón de volver a Cydia y cuando nos aparezca el tweak, ahora vamos a ir a la parte superior donde dice en modificar y le vamos a dar ahora en eliminar. Presionamos ahora en confirmar, lo va a estar quitando el equipo. Le damos ahora acá en volver a Cydia y vamos a confirmar que haya desaparecido este mensaje desde el icono de las configuraciones. Así que una vez que hayamos ingresado nuevamente, vas a ver que en la parte superior ya no está apareciendo este mensaje y ahora estás listo para seguir disfrutando de tu jailbreak en iOS 14.8. Y eso sería todo por esta ocasión. En la descripción de este video te voy a dejar todos los enlaces que viste y obviamente un montón de consejos para que tengas la mejor experiencia con tu jailbreak. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Quilpué, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.